Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Muy bien, sí, recibimos como corresponde a nuestra entrevistada panelista, amiga, también reconocida periodista Jimena Astudillo, corresponsal del Mostrador, que como su nombre lo dice nos viene a poner ahí en la palestra sobre la mesa temas que a veces uno se tiene que acomodar en la silla porque hay algo que me molesta un poquito, pero así es el periodismo, ¿no? Bienvenida, Jimena. Bienvenido usted. Sí, ¿verdad? Casi 2 semanas, en realidad. Sí, Entonces, sí. Bienvenido usted. Y Muchas gracias gracias nuevamente por ofrecerme este espacio para colaborar con ustedes y también colaborar con la comunidad. Porque Sí. al final la información y como dice Hablando se entiende la gente. Mm. Muy bueno ese eslogan. ¿ya? Sí, totalmente. Oye, muchas gracias, Jimena. Claro, y muchos temas. Tenemos 21 minutos. Así como Vamos. el noticiero de 31 minutos, tenemos 10 menos. Así que te vamos a sacar el jugo. Ha estado bastante nutrido, muy entretenido. Distintos temas, así que vamos a saltar de un lado a otro. Así que ustedes que están escuchando allí, pongan atención, porque yo lo decía al comienzo del programa. Tu espacio es para descubrir cosas, para conocer detalles y para estar informado, tomar decisiones, pero también para hacerse lindo quizá de repente con una conversación un poquito más profunda. Así que vamos entonces con los temas. Sobreseimiento del juez en caso de testigos protegidos. ¿En Sí. qué está eso? Usted no estaba, pues, ¿ve? Entonces Sí, se po. perdió eso. Me lo perdí, claro. Pero se lo cuento. Por favor. En corto, la verdad es que usted sabe que el año pasado en septiembre se produjo una noticia tremenda que removió todos los pasillos judiciales y a nivel nacional Sí. porque un juez decidió que los testigos protegidos fueran conocidos por las defensas. Los nombres, hay un sobre que está cerrado, que se guarda celosamente en el juzgado de garantía y por esa decisión en septiembre el juez Héctor Barraza decidió que ese sobre podía ser conocido por las defensas. El sobre lo tomaron 4 defensores ese mismo día, se lo llevaron. En realidad no fue un sobre, fue una fotocopia. Todos los medios hablaban de un sobre. Era un sobre, Ya. pero que su contenido fue fotocopiado, así como las fotocopias de la universidad, ¿Sí? se repartieron. Así de simple. Ya. Y tuvieron acceso a los nombres. Pero la fiscalía reclamó aquello, Sí. logró una orden de no innovar. Esos documentos volvieron al tribunal. ¿Pero lograron abrir el sobre? Lograron, porque lo abrieron, pues. Si es uno solo. Sí, porque también y se estaba que fotocopia. no, si no pasó, no alcanzó a procesarse. Ellos accedieron, 4 Ya. defensores penales, tuvieron acceso a las Ya. nóminas, donde estaban los testigos protegidos, ya sea civiles como policiales. Al final, se armó un escándalo, hubo denuncias, ¿cierto? Y como pasa en Chile, pues, no quedó en nada. Oh. Primero, porque los defensores, cuando la fiscalía decidió perseguirlos por ir a buscar el sobre y no esperar que se fallara el recurso en el fondo, los quiso acusar penalmente y en octubre, mágicamente, la fiscalía se retrotrajo y no quiso acusarlos y no siguieron con la acción penal. Esa fue la primera señal de algo pasa ahí en ese expediente. ¿Eh? Algo ha pasado que hizo que la fiscalía se retrotrajera y no los acusara. Pero ¿sabe qué? La Corte de Apelaciones hizo una investigación, ordenó un sumario. Y adivine qué pasa con los sumarios, pues. Tienen mala fama los sumarios. Absolvieron también al magistrado diciendo que todos pensaron que se estaba investigando por qué le entregó el sobre. Claro. No, pues. ¿Sabe lo que se investigó en ese sumario? Se investigó que él, en su arrebato en ese momento, porque dicen que estuvo muy ofuscado en esa audiencia de septiembre, dicen que él no le dio acceso ni al Ministerio Público ni al querellante, que está en el caso del Ministerio del Interior, a apelar en ese momento, decir, ¿sabe qué? Y a estar ahí en la audiencia de manera telemática, desconoció un acuerdo. Y eso fue lo que se investigó porque de alguna manera no le dio acceso a las partes. El procedimiento. Exacto. Y se estableció que no, que él dio acceso, que él no conocía la resolución de un comité de jueces que le había dado permiso al fiscal que estaba amenazado ya a esa altura y que había sido sacado de Arica. Y al final quedó en nada. Lo absolvieron, consideraron que actuó en consecuencia de lo que tenía a la vista en ese momento. Fue como una falla en el tiempo y distancia. Así como es. que no se dio por enterado de algo. Claro, Entonces pero el fondo ya. no se vio. La imprudencia de entregar esa nómina. Ya solamente se conocía un caso en la Araucanía con testigos protegidos también que también se había resuelto hace un par de años, pero la Corte también retrotrajo esa decisión. Pero aquí la investigación interna determinó que el juez no era culpable. Y
va a seguir a cargo de los casos que tiene. O sea, su él podría tomar, cargo. y ha seguido tomando las audiencias, lo que pasa es que él era en la parte cuando estaba en el juzgado de garantía, cuando se estaba tramitando la investigación. Hoy día acuérdese que está en el tribunal oral donde ya han ido pasando cosas, ya se fue el testigo protegido, que el famoso D1, que hablamos ya, Sí. ese detective misterioso, ¿no? Que se infiltró. Ahora hay otros detectives que están declarando, están esclareciendo de alguna manera los vínculos que tenían las mujeres con esta organización, estas mujeres que están detenidas Cierto. por trata y por porte de armas y municiones. Y también hay otros vínculos que se están estableciendo de alguna manera. Porque, ¿qué pasa aquí? Hay mucha información, Cristian. El punto es que tú tienes que situar a la persona vinculada al delito. Tú no puedes decir nomás que, mire, yo vi armas, ya, pero ¿quién las tenía? Es un poco el caso que ocurrió en Villa Francia. ¿Se acuerda que en estos días que estuvo como... Bueno, es que las armas estaban ahí, decían. Sí, pero nosotros no. Nosotros no tenemos nada que ver, pero estaban ahí. Y hay gente que dice que llegaron con unos bolsos, que esos bolsos alguien los vio. Entonces, para inculpar a alguien, usted tiene que tener una prueba que lo vincule. Si no, no saca nada con que estén ahí. O sea, es bien exigente el sistema. Sí, ¿Ya? de hecho. Sí, y a propósito de los testigos protegidos y detectives, bueno, también hay una lógica también dentro de las policías, sobre todo que investigan, que los funcionarios van rotando de regiones, pues justamente para resguardar su seguridad, en fin. Entonces, por eso es tan importante también de que no vuelva a ocurrir, más allá de esta absolución del juez, ese tipo de situaciones. O sea, me imagino que algo habremos aprendido más allá de que Usted dijo algo no tuvo algo de supercierto. responsabilidad. Y me voy a saltar algo importante esta semana. Usted dice los funcionarios rotan. Sí, pues rotan, y también en ese ejercicio cometen errores. Y esta semana nos vimos bien impactados porque un joven de 21 años, ¿cierto? Es víctima de un accidente de tránsito que protagoniza un efectivo de la Policía de Investigación. Y quiero decirle algo. ¿Sabe que hasta ese día, en la mañana cuando se hace la... El lunes estamos hablando del accidente que hubo en Santiago Arata con Exactamente. Pacífico Norte en Justamente. el sector... martes en la mañana o miércoles en la mañana. Sí, fue? martes. Sí. Ya. Justamente- Miércoles en la mañana, Ya. en la madrugada. Ahí Perdón, está. todavía sí. estoy con el jet lag. Miércoles en la madrugada se produce y claro, ese accidente es tremendo porque además hay videos que sitúan al policía que iba en un Mustang, en un deportivo, hermoso el deportivo, iba con una velocidad En estado de impresionante. ebriedad. En estado de ebriedad, se negó a hacerse la alcoholemia y alcotest que practica Carabineros en el momento, y en ese momento, durante la mañana, cuando lo formalizan y lo envían a la cárcel, circulaba solo en las redes sociales, había gente que se había atrevido a decir que era PDI. Pero ¿sabe qué? Su amiga aquí, que está, yo en realidad cuando me dicen el nombre de él, lo primero que hice fue googlearlo y aparecen unos fallos. Y dije, qué raro, además el apellido de él, Mafet, era... Es bastante particular. Exactamente, no es un apellido de aquí. Entonces dije, qué raro, me suena raro esto. Googleo y aparece como en la búsqueda, como en el tercer documento que abro, y aparece como que era funcionario de la Policía de Investigaciones. En ese momento pedí una versión a investigaciones y en ese momento no la tenían lista, porque yo creo que habían jugado a que no se supiera. ¿Ya? Eso no está bien. ¿Sabe qué? Y no está bien también que digan que abren un sumario y que van a ver si lo... Porque ya a estas alturas la prueba que hay, él va a salir condenado. ¿Ya? Porque además hay mucha prueba. Hay Está un la video. ley Emilia. Sí, le aplicaron ley Emilia porque no se puede ir ni a un cuartel de investigaciones a pasar la prisión preventiva, ni tampoco puede irse a la casa. ¿Sabe por qué? Porque la ley Emilia dice que el primer año, en esos casos, sí o sí es prisión efectiva. Wow. ¿Ya? O sea, sí o sí, si llega la investigación cerradita, completa, y lo condena, él va a tener que pasar un año en la cárcel. Un año, ¿ya? De los que pudiera estar condenado. Claro, después la sentencia. Cuando... Tremendo. ¿Sabe qué? Eso es un llamado de atención porque anda mucha gente ebria conduciendo, mucha gente irresponsable en tremendos vehículos a muy alta velocidad, y hay gente que dice, no, pongan lomos de toro y demandan al municipio que tiene que poner... No, si no se trata de él, mire, ahí había un semáforo y hay video. Sí. Y el video es súper claro. Él pasó con rojo, impactó y había un joven que iba no adelante, sino que iba atrás. Y salió eyectado. O sea, Y salió imagínense la eyectado. velocidad, la fuerza que... Tremendo. Un joven ocurrió. de 21 años que hoy día venía impactada porque cerca de mi casa pasó el cortejo. Entonces yo sentía y me ponía en el caso de la mamá, de los padres, de los amigos, que hablaban, o sea, una vida un joven, recién asomándose a la vida, y mire cómo termina. Así que, ojo, muy la fuerte. policía, las policías tienen que cuidar a su gente, y yo diría que
capacitarlos, porque no puede ser, él había llegado hace muy poco, había estado hasta el año pasado en Santiago, algo así, y llegó primero a la unidad de narcóticos y después estaba en extranjería. Entonces, son los que tienen que dar el ejemplo, el cumplimiento de la ley. Si no, mejor búsquese otro trabajo, como yo digo. De todas maneras. Cositas aledañas a propósito del tema del cuidado y autocuidado en el tránsito. Bueno, sucedió un fenómeno con la pandemia y los retiros del 10%, que hubo mucho retiro del 10% con que muchas personas sacaron auto y como estábamos en pandemia, empezaron a conducir sin licencia. Así es. Entonces son personas... Y a eso voy, que se desencadenó y se mantiene hasta hoy día. Y bueno, hay falta de fiscalización porque faltan policías y porque están enfocados en unos temitas de crimen organizado por ahí. Un temita poco. Sí, un temita poco. Entonces, claro, como que se extendió ese problema hasta el día de hoy. Y por otro lado, el tema de los reductores de velocidad, estos lomos de toro, hay una responsabilidad de ciudadanos e incluso de conductores profesionales de la locomoción colectiva que los evitan, pasándose el eje de la calzada hacia el otro lado, pudiendo provocar también accidentes de frente. Entonces, también seamos responsables. Solamente lo quería mencionar porque a propósito del cuidado, y bueno, más allá del reporteo tuyo sobre la PDI, también un llamado a que nos cuidemos entre todos. Es un llamado a cuidarse entre todos porque además la gente hoy día yo creo que está como muy echada, digo yo. Eso es una forma de decirlo. O sea, con las normas no las respetamos, pero sí exigimos harto derecho. Y me voy a detener en un caso, ¿sabe qué? Esta semana la gente siempre dice, y la gente las toma, todo. Y me llamó mucho la atención que en un medio que circula, qué sé yo, y que la gente lo asume como noticio, un medio de noticias, para mí no es algo que transmite información. No es un medio noticioso como este, donde hay un director responsable y una línea editorial. ¿Ya? Y esa diferencia hay que hacerla. Estaba defendiendo a la gente que fue desalojada en esa toma pueblos originarios. La verdad es que flaco favor le hacen a los pueblos originarios porque los pueblos originarios no se toman, pues. Claro. Además, ese sitio no era un sitio, yo diría que de rituales ancestrales, o sea, una toma de tomo y lomo, como dicen, y preocupa que en la ciudadanía surjan esas tesis y decía, ¿por qué no los dejan ahí si no le hacen mal a nadie? Es una toma, señor. Aunque sea un predio privado, es una toma. Y eso no se puede estar validando, ir por el lado y ocupar lo que no les pertenece porque alguien no lo ocupa. ¿Sabe que esa asociación que es dueña de los terrenos ha tenido muchos terrenos y los ha ido vendiendo habitualmente? Todo el sector norte es de un privado que se llama la asociación La Neri. Y esa asociación de a poco ha ido deshaciéndose de su terreno. Son personas que están en el extranjero además. Y tienen un administrador aquí. Y le han ido vendiendo al Servio, básicamente, o al Mimbu. ¿Ya? Por las necesidades propias de que la ciudad ha ido creciendo y hay que buscar suelos. Y no hay mucho suelo estatal. Entonces, ni el suelo fiscal ni el suelo privado uno puede decir, oiga, déjenlos ahí. Porque además, mire, yo le voy a decir una cosa que me llama mucho la atención. Vamos a volver a Cerro Chuño, ¿ya? Volvemos porque nuestro director estuvo ahí reporteando al igual que yo y me vio sagazmente preguntando por qué este gobierno se ha puesto como meta que para terminar con Cerro Chuño tiene que haber un barrio alternativo donde tenga que llevarse a esas personas. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo. Estas tomas que son de suelos privados, por la ley de usurpaciones, los privados que reclamaron o han ido reclamando. Claro, ellos tienen que denunciar, el Estado no puede. Denunciaron, perfecto, y lo sacaron. ¿Y quién les pidió a ellos que les tenía que tener vivienda en otro lado a estas personas para sacarlo? ¿Y por qué el Estado aquí en este otro caso en Cerro Chuño está haciendo eso? Yo voy a recordar el año 2017 lo que dijo la Corte Suprema respecto de Cerro Chuño en particular, de esas 800 casas es, sáquelas bien. No le dijo, créele un barrio de nuevo, de emergencia. Porque la verdad es que eso parece insultante. Mire, se han gastado 1.000 millones de pesos solo en cuentas de agua potable que está pagando el Servio, con cargo al Estado en solo 2 años. ¿Por qué el Estado desnaturaliza, mejor dicho el gobierno, desnaturaliza lo que por ley está mandatado a hacer el Servio a través de la ley de polimetales, que es erradicar y remediar, demoler y remediar? ¿Dónde está el barrio de emergencia? No, es que ahí hay personas, es que hay niños. Sí, en el otro lugar también, fíjese, habían niños y personas en varias de las tomas desalojadas. ¿Y por qué no se pide ese estándar? ¿Y por qué aquí las autoridades están proponiéndose, incluso en alianza con el gobierno regional, financiar un barrio de emergencia? Hay una vara distinta y claro, da para hacer esa pregunta. Yo recuerdo que cuando tuvimos al alcalde acá, y creo que también lo conversamos con el delegado presidencial, era que para sacar a las personas ahí también había que tener una solución integral porque
si ese sector estaba complicado, lo que podía hacer, al no tener otro lugar de destino, podía diseminar el problema por la ciudad. Eso fue Me lo que... permito desafiar eso. Mire, momento, lo que nos 2020, 2021, hasta 2022 casi, el Serviu, a cargo de Francisco Mesa, fue sacando de a poco esas personas. Después del fallo ese que les dijo, oiga, no me mueva nadie, él logró sacar por tramos. Y nadie le pidió que le diera casas a esas personas o que iban a estar diseminadas. O sea, algo tiene que hacerse ahí porque esas personas se están contaminando. Y todos lo sabemos. Y el Estado, con el permiso del Estado, además. Yo creo que ahí está como inflado el problema. Además, ¿qué va a sacar usted de Cerro Chuño? ¿Las 800 casas o los 3.000 que están alrededor, además? Porque hoy eso es Cerro Chuño. Sí. Cerro Chuño está mitificado, diría yo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Cerro Chuño? ¿De las 800 ocupadas que están contaminadas? Claro. ¿O de lo que se instaló alrededor con el permiso de todos durante la pandemia y hasta el día de hoy? Y donde más encima estuvo el crimen organizado a través con la marca Tren de Aragua y su subsidiaria Los Gallegos. Claro. Nos queda ahí una pregunta muy interesante para las autoridades que vengan para acá, porque, claro, surge esa inquietud. Seguimos con los temas, nos queda poquito, 5 minutos. Elecciones y unos datos sabrosos. ¿Qué pasó? Ya se inscribieron las listas. Hay un plazo hasta el 18 de agosto para ir sacando candidatos. De hecho, algunos están como sacando bajo la manga encuestas. Hoy no, pero la encuesta dice que tiene más posibilidades este candidato, entonces saquemos este. En fin, pero ese es el plazo perentorio para poder definir, finalmente, valga la redundancia, quiénes van a postular a gobernador, a alcalde y concejales. Y consejeros regionales. Entiendo que hoy es el plazo en donde se tienen que... Pues vamos a saber quién es como la limpieza de las listas, ¿no? Así que están todos corriendo y con sus encargados electorales. ¿Y el 18, así que, ¿por qué dije 18? ¿Qué pasa? No, porque el 18 hablamos que es el tema de la propaganda. Que toda la razón. el director tiene que ahí presentar su oferta, pues, para que vengan aquí los candidatos y tengan que pagar. Por eso se me quedó el 18 en la cabeza. Pero eso. Sí, las lucas solamente le interesan. No, pues, Cristian, ya hablemos también los de política. Los votos, que son lucas igual. Directamente proporcional, además, a lo que puedan recibir. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de bueno? ¿Se acuerda que dijimos, oiga, cuando usted se fue en esa de periplo, yo le dije, oiga, vamos a tener sorpresa en la lista, sobre todo de gobernadores? Sí, pues hay sorpresa. Hay un candidato que entró ahí y es un candidato comunista que va haciendo collera por la lista de gobierno contra el gobernador, que en su momento era el candidato único y que la alianza de gobierno lo iba a apoyar. Bueno, ahora se produjo un escenario. ¿Por qué se produjo eso? No solamente por el caso Convenios del que hablamos, ¿no? Que están investigando. Que está derivado de Copiapó, que vinieron a investigar acá Así también. Es. No, está ahora por la... Mire cómo nos ligamos con el norte chico. Esto es porque hubo un lío con la cuarta región. Hubo un lío entre la DC y el Partido Comunista, porque ahí el Partido Comunista en esa región tiene un senador poderoso que es Danilo Núñez, del Partido Comunista, y también la DC tiene intereses porque quiere retomar, porque antes era Walker, claro, su Matías candidato, Walker, claro. pero se fue a Demócratas. Entonces ellos tienen un gobernador interino ahí. Acuérdense que a la gobernadora la sacaron por un caso de corrupción, y entró un consejero regional DC. Y la DC dijo, pero yo tengo ahora un gobernador, así que tengo derecho también a llevar candidatos. Y ahí se produjo el cisma. Y eso terminó impactando aquí, pues. Entonces el Partido Comunista dijo, bueno, si usted me pone el candidato aquí, claro, yo en Arica también. Acá vamos a empate. Y le puso, ¿sabe quién? A un señor que es sindicalista, se llama Carlos Llévenes, que así que le decían el hombre del megáfono, que en definitiva lo heredó de Carlos Ojeda, que era el dirigente de los profesores. Claro. Él heredó el megáfono y él estaba con la coordinadora No Más AFP. Así que es una figura desconocida acá, desconocida para a lo mejor sí, la... pero tiene su arrastre, porque tiene él su siempre arrastre. estaba ahí adelante. Ya ve, usted lo recuerda. Sí. Entonces, él va a echar a andar toda su maquinaria en el mundo sindical, juega fútbol, entiendo, es cristiano. Mire las dimensiones que tienen, porque estuve estudiando un poquito eso. Converge de distintos mundos. Exactamente. Y es un hombre ya que tiene más años que Jorge Díaz, entonces ahí uno va... Claro, experiencia. Ya alguien le va a reclamar que no es un profesional. Él es un técnico, tiene una pyme además, según lo que supe, entonces eso es. Y además tenemos candidatos sorpresas, por ejemplo, Daniel Chipana, en el caso de los alcaldes, que va por el lado, junto a las firmas, entiendo, y ahora va como candidato independiente. Sí. Y hay una serie de sorpresas que yo creo que las vamos a ir develando, pero esa sorpresa en particular se la quería decir porque en definitiva es algo desconocido. Sí. Más aún el origen, porque no está acá.
no Exacto. está enraizado acá, sino fue como iban, como venían de la cuarta región. Exacto, pero es un hombre de aquí, que vive aquí, que come aquí, qué sé yo, y que la gente lo conoce. Entonces, en ciertos mundos lo conocen a Llévenes. Entonces, es sorpresivo, y es sorpresivo de cómo se van a alinear, porque ¿sabe qué? Ya una tensión en eso. El viernes de la semana pasada hubo un gabinete. Yo le voy a contar una historia corta, pero una historia. Se juntaron los seremis porque hacen gabinete. Sí, había una vez. Alguien dijo, bueno, venía el día del dirigente que celebraron esta semana, lo celebró el gobierno, y alguien levantó la mano y dijo, oiga, pero el candidato al que tenemos que invitar y que es el oficial es Jorge Díaz. Y eso generó una fracción ahí, claro, una fricción, y también reclamos de algunas autoridades del Frente Amplio y del Partido Comunista que están ahí en ese gabinete como Seremi, sí, que le dijeron, oiga, cuidado con lo que está diciendo. Y se lo dijeron al Seremi de Gobierno, cuidado con lo que está diciendo, porque el candidato de la alianza nuestra no es Jorge Díaz, es el señor Carlos Llévenes, y está oficializado y no se va a bajar. Entiendo que hubo una fricción. Finalmente el Partido Comunista tuvo que ir a reclamarle, porque lo que dijo el Seremi de Gobierno fue que el delegado había instruido que todos se tenían que cuadrar con este candidato, con Jorge Díaz. Bien extraña la figura, la verdad, porque le vamos a preguntar, porque ahí dividen fuerzas. Exactamente. Puede que llegue el candidato del otro lado. La situación no está muy clara cómo se van a alinear los apoyos, porque se sabe que el Partido Socialista tenía como un acuerdo bajo cuerdas con Jorge Díaz de apoyarlo. Porque ¿sabe qué es lo que está cuidando el PS? La eventual y futura candidatura a senador o diputado que pudiera ser. Porque si Jorge Díaz pierde, ¿sabe lo que va a pasar? Él, como dicen por ahí, va a quedar con un saco de votos que le llaman, claro, eso. Entonces va a ir con su saco de votos y se va a parar con... Van a decir, bueno, de aquí a un año difícil que pierda tanto. Entonces claro, queda como un candidato posible a alguna alianza. De hecho, no, sí, ahí a eso le teme el PS, sí, porque el PS tiene ambiciones y va a llegar a negociar en algún momento con el Partido Liberal, que es el que hoy día tiene posición, porque Insulza uno sabe que este es su último periodo, entonces el PS va a decir mantiene. Y ahí va a pasar porque sabemos que el candidato natural que parece que va creciendo, qué sé yo, que tiene ambiciones, o sea, es el diputado liberal que es Vlado Mirosevich, claro, que tiene ambiciones de ser senador. Lógico, ha hecho una carrera para llegar a eso, entonces ahí se va a producir una situación compleja. Sí. Y si Jorge Díaz pierde y queda con una cantidad de votos, empiezan a disputarse ahí cupos, ¿ya? Sí, porque además son mundos que convergen en el caso de ellos y claro, se pueden disputar espacios. Exacto. Y termino con Bolivia porque estamos como en el límite, ¿o no? Claro. ¿Nos queda? Ya. Tenemos un minuto. Un minuto, Bolivia. Bolivia en un minuto. Bolivia en un minuto. Mire, tenemos los 4 barcos ahí y 2 con petróleo comprado en Rusia, ¿ya? Chile no ha dicho nada, ¿ya? Pese a que hay embargo y todo respecto de la guerra y todo. Y seguimos con los barcos aquí y Bolivia intentó durante todo este tiempo culpar a Chile al punto que sabe que, como siempre, Chile cae en la trampa. El presidente Arce le hizo un llamado al presidente Boric y lo tuiteó y dijo que le había pedido que por favor se bajaran de alguna manera las condiciones que se le estaban poniendo para que cumpliera la norma. Y la verdad es que hasta ahora la Armada ha actuado en consecuencia de lo que tiene que hacer y le pidió que reparara la boya que tenían mala ahí en el terminal Sica Sica, que está fuera del puerto frente a la playa Chinchorro, y ahora las condiciones del mar están malas. Entonces no puede recibir los barcos. Solo alcanzó a descargar la mitad de uno y cuando mejoren las condiciones, y esto podría ser en 2 o 3 días más, va a poder empezar a descargar. La crisis la tienen todavía. Tienen escasez en las distintas gasolineras. Así que es un problema mayúsculo lo que tienen y no está bien. Y no estuvo bien hasta ahora en no revelar lo que verdaderamente pasa con Sica Sica. Hasta el día de hoy nos han dicho que tenían una boya mala. Ya le han echado la culpa al clima, a las marejadas, y eso no es cierto. No es cierto, y bueno, por eso me han consultado todavía medios bolivianos respecto de lo que pasaba con ellos. Y de invertir en tecnología, ni hablar todavía. No, y hay que preocuparse. A mí me parece muy bien la preocupación del alcalde respecto de qué pasa con ese tubo que pasa por la ciudad y ese terreno abandonado que tienen ahí en Diego Portales con Azolas. Claro. Es un tema... Sí, porque en la punta del iceberg, si eso está dañado, tiene la misma cantidad de tiempo que toda la estructura que conecta. Entonces hay que revisarlo completo. Sí. Lo último, le dije que le tenía una novedad. Prepárese. A ver, me voy a sentar bien. El mostrador va a venir con una parrilla regional. ¡Oh, qué lindo! Sí, vamos a sacar, creo yo, en una semana más viene algún newsletter que se va a distribuir gratuitamente, que se va a llamar Aquí Arica, porque Santiago no es Chile. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo están haciendo en varias regiones. Yo estuve en la 4ª región, en La Serena, y también. Partió en Coquimbo, esta semana viene la primera edición y luego vengo yo. Sí, con Álvaro... No sé el colega que está a cargo, pero eso es lo que le puedo decir. Así que mientras más medios, más información haya de buena calidad,
yo creo que vamos a disipar muchas cosas que hoy día se difunden Sí. de mala manera en la ciudad. De todas maneras. Uy, estoy recibiendo llamados. Jimena, nos están vendiendo en embrollo, ¿ah? ¿El ministro de Transportes viene luego? Sí, viene en un momento más, así que... Dígale que no se olvide que el corredor bioceánico y que le diga al presidente que también toca Arica, el que va a Mato Grosso, porque el presidente nos olvidó. En su discurso dijo el otro día, cuando se reunió con el presidente brasileño, dijo que era de Iquique, Antofagasta y nos dejó fuera. Ah, no. Avísele. Lo vamos a tener en consideración. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos, por traernos todas estas papitas. Se las reduje, ¿eh? Claro, no, 2 totalmente semanas, sí. Concentrado. Conciso y preciso. Así que si alguien no tenía para almorzar, bueno, acá le dimos varias papitas. Perfecto. Así que muchas a ver gracias. la olla. Que estén muy bien. Muchas gracias, No, Jimena. gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.